Bueno, hermanos, bendito sea el Señor. Gloria a Dios por este momento que podemos compartir su palabra. Vamos a leer el libro de Hechos de los Apóstoles. Encontramos en este libro la obra, porque el libro de Hechos de los Apóstoles no tenía título, son dos cartas de Lucas a Teófilo. En el primer tratado de Teófilo es Lucas, el Evangelio de Lucas. El segundo tratado que le manda a Teófilo es Hechos de los Apóstoles, como una continuación. Así que si lo quieren leer cronológicamente, las dos cartas que envió Lucas a Teófilo, lean Lucas y después Hechos de los Apóstoles, como para tener una seguidilla, porque son dos cartas que mandaron en ese momento a las iglesias. Pero no tenían ningún nombre, eran las cartas de Lucas o Marcos, puede parecer también el nombre Marcos, a Teófilo. Hechos de los Apóstoles, yo le cambiaría el título como para estudiarlos de esta manera, es Hechos del Espíritu Santo en gente común. Los hechos del Espíritu Santo en personas comunes. Esto no está hablando de gente que vino a otro planeta ni nada. Todo lo que pasaba acá lo vivieron y quedó escrito para el testimonio de nosotros, para que busquemos lo que ellos buscaron, obedezcamos al Señor como ellos obedecieron y recibieron la promesa del Espíritu Santo. Y que estemos completamente seguros que estamos arriba del barco. Amén. Arriba de la salvación. El otro día me explicaban el tema de la salvación, que siempre es un debate y seguirá siendo un debate hasta que venga el Señor y el Señor le va a decir, bueno, pero muchas veces lo entendemos, la salvación explicada por la palabra, y yo entiendo la salvación como una gran balsa, una balsa firme, ¿no? La balsa es una balsa gigantesca que va a flotar en el mar y hay gente parada arriba firme en esa tabla, y por más que vengan viento y marea está parada firme, pero hay gente que está agarrada del borde de la tabla, y si bien está salva porque no se va a ahogar, porque está agarrada, por eso el Señor quiere que estemos firmes en el Señor, que confirmemos hasta el fin nuestra profesión, que hagamos firme nuestra elección y vocación hasta el día del juicio. Entonces, por eso es que siempre uno se tiene que ir testeando, viendo si está siguiendo el Espíritu o está siguiendo su propia carne, con modo Espíritu, o sea, que es parecida al Espíritu. Vamos a empezar a leer este tratado de Hechos de los Apóstoles, que comienza con la ascensión del Señor Jesucristo y el legado que le deja a los apóstoles. Dice así: estimado Teófilo, en el primer tratado hablé acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, después de que por medio del Espíritu Santo les dio mandamiento a los apóstoles que había escogido, después de pruebas que no admiten duda, se le apareció durante 40 días y les habló acerca del reino de Dios. Mientras estaban juntos, les mandó que no fuesen a Jerusalén, sino que les dijo: esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. Como saben, Juan bautizó con agua, pero dentro de algunos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Como decía Lolo, eran más o menos unos 120 personas más o menos. Las casas tenían terraza y algunos tenían un piso arriba, y los pisos eran amplios, como estos. Vivían 120 personas, como si acá vivimos 120 personas. ¿Cómo se imaginan nuestra convivencia con el Señor Jesucristo, que haya aparecido acá en medio nuestro, que nos haya hablado del reino, y después estar un mes viviendo juntos, ¿no? ¿Vieron lo que fue el encuentro? La gente que va a los encuentros o un retiro espiritual, saben que el Espíritu Santo se retroalimenta. Cuando yo tengo ganas de insultar a alguien, viene un hermano justo que me agarra para la oración. Y cuando ya me estoy cansando de la oración, viene un hermano que empieza a cantar una alabanza. Y cuando uno termina de hablar una alabanza, otro me comparte un salmo, y el Espíritu Santo se va llenando y se va llenando porque lo dice la palabra. Que antes que seamos llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con cántico, con himno, con salmo, ¿no? El Espíritu Santo se retroalimenta con la palabra de Dios, con oración, con alabanza, y por eso es tan importante que nos congreguemos y que compartamos al Señor cada día en nuestras vidas. Por eso es importante pasar el tiempo junto con los hermanos en armonía, porque ahí envía, dice el Señor, ahí envía bendición y vida eterna. Es por eso que hacemos tanto hincapié en la comunión de los santos, en estar juntos, en estar unánimes. Vamos a seguir leyendo. Esto es algo que es el testimonio que nos ha dejado, escrito no por Jesucristo mismo, sino por un historiador, que era Lucas, que escribía todo lo que pasaba.
También úsenlo a Lucas como un historiador, porque es el único que pone las cosas en orden. Cuando habla del tiempo del fin o las parábolas, está todo puesto, él agarró y recopiló todo y lo puso en orden. Primero fue acá, después hizo esto y después va esto. Así que Lucas es un gran historiador, úsenlo para referencia cronológica, cuando estudien los evangelios. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿vas a devolver a Israel el reino en este tiempo? Y le respondió: no les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento, que son del dominio de mi Padre. Esta es una versión un poquito más moderna, ¿no? Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Después de haber dicho esto, ellos lo vieron elevarse y ser recibido por una nube que lo ocultó de sus ojos. Mientras miraban el cielo y veían cómo él se alejaba, dos varones vestidos de blanco se pusieron junto a ellos y le dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes han visto irse al cielo vendrá de la misma manera como lo vieron desaparecer. Esta es la esperanza que tenemos del retorno del Señor Jesucristo en las nubes. Hay alguna doctrina, por ahí algún hermano puede creer todavía que va a haber un rapto secreto, ¿no? Que va a haber un rapto secreto de la iglesia y que después la gente va a quedar acá en el Apocalipsis. Entiendo yo que está errado esa posición. El Señor va a venir una vez más a buscar a su reino, a sus hijos y a hacer juicio. Después lo podemos charlar y lo podemos ampliar. Sí, interesante los datos que vayas encontrando que tienen que ver con que durante el transcurso de estos 20 años nosotros también fuimos entendiendo y aprendiendo lo que el Señor nos fue hasta ahora revelando respecto de que no tenemos ningún dogma de base. Amén. Para empezar a creer, sino solamente la Biblia. Estudio. Y la Biblia nos fue por etapas revelando cosas, ¿no? Sí. Y claramente no nos reveló cosas que tienen que ver con doctrinas de hombres. Eso no nos mostró la Biblia, porque de hecho no está. No. Y una de estas cosas, por ejemplo, tiene que ver con eso, con que cuando uno se estructura para pensar una lectura, es más difícil salir de esa mirada. Pero lo ideal es que cualquiera que tenga una estructura para mirar, por ejemplo, el rapto, que es un tema interesante, nos lo pregunte y lo charlamos, porque por ahí es como más profundo charlarlo acá, pero es interesante que cada uno tenga la verdad de Cristo. A ver. Igual es preferible estudiar primero los evangelios de Juan, Lucas y después... Sí. Está. El método creo que usamos nosotros es que la Biblia se tiene que contestar con la Biblia. O sea, todo lo que encontramos en la Biblia, la respuesta tiene que estar en la Biblia. Si tenemos que buscar otros libros aparte, bueno, no sería bíblico. Entonces, fíjense, ellos le preguntan por el reino y dicen: no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones, o sea, cuándo iba a ser manifestado, cuándo iba a ser revelado y cómo se iba a desarrollar a lo largo del tiempo. Pero le dice que iban a recibir poder con el Espíritu Santo. Iban a recibir un poder del Espíritu Santo. ¿Y este poder qué iba a hacer el Espíritu Santo? ¿Cuál era el poder? ¿Ya? Y dice: y serán mis testigos en Jerusalén. Jerusalén es una ciudad. En Judea, Judea era la provincia. En Samaria, era el país de al lado. En Samaria y hasta el último de tierra. O sea que esto iba a empezar acá, iba a ir por el barrio, la ciudad, la provincia y todo, ¿no? Esa confianza había del poder que había en el Espíritu Santo y si estaban todos esperando la promesa. Como decir, Noroeste, Bahía Blanca, Buenos Aires y toda la Argentina. Y el mundo entero. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Hace poco hoy estábamos tocando, éramos una ronda así, 4 o 5, o sea, me acordaba cuando empezamos que éramos 4 o 5. Y cómo el reino de los cielos va ganando ventaja a Satanás, o sea, le vamos ganando territorio a Satanás y ninguna arma forjada puede prosperar con nosotros en batalla con respecto al Evangelio. El Evangelio va a correr y va a ir hasta lo último de la tierra y luego el fin. Nosotros somos los ejecutores de este plan del Señor y Él nos pone a nosotros como ministros competentes de un nuevo pacto. Entonces los apóstoles volvieron a Jerusalén desde el monte Olivar, que dista de Jerusalén un poco más de 1 kilómetro. Cuando llegaron a Jerusalén, subieron al aposento alto donde se hallaban Pedro, Jacob, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacob, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, el hermano de Jacob. Todos ellos oraban
y rogaban a Dios continuamente en unión con las mujeres y María, la Madre de Jesús, y de sus hermanos. Imagínense 120 personas insistiendo en orar y en rogar que venga la promesa del Espíritu Santo. En la textual dice unánimes. Unánimes, claro. Muy bien, un ánimo solo. ¿Cuál era el ánimo solo? Orar y pedir al Señor y clamar por este poder que Él le había prometido. Imagínate que le diga, bueno, no van a recibir, en no muchos días van a recibir poder. ¿Y cuándo? ¿Viste? Bueno, preparamos unos mates, y me veo una serie un rato, hasta que venga el poder. Así no va a venir el poder. Estaban unánimes, orando y esperando esta promesa que se les había dicho. Y eran unos cuantos, más que un olor a pata se tenían que aguantar. Hoy decía Lolo, olor a pata, más que un olor a pata. Imagínense todo acá, sin un baño como los baños de ahora, ¿no? Entonces dice que uno de ellos, Pedro, se puso en pie en medio de los hermanos, que estaba reunido, y eran como 120. Y dijo, hermanos míos, tenía que cumplirse la escritura donde decía, David dice que por el Espíritu Santo habló acerca de Judas, el que guió a los que prendieron a Jesús. Nosotros lo consideramos como uno de los nuestros, porque era parte de este ministerio, con los que le pagaron por su iniquidad, Judas compró un campo, pero cayó de cabeza y su cuerpo se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Pobre Judas, ¿no? Judas, como esto lo supieron todos los habitantes de Jerusalén, aquel campo se ha llamado campo de sangre. En el libro de los Salmos está escrito que su habitación quede desierta, que nadie viva allí y que otro tome ese oficio. Se hace necesario que de aquellos que nos acompañaron todo el tiempo en que el Señor Jesús estuvo entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que el Señor fue subido al cielo, uno de ellos sea una parte de nosotros como testigo de esta resurrección. Entonces señalaron a José, llamado Barsabás, que tenía por nombre el justo, y a Matías. Y en su oración dijeron, Señor, tú conoces los corazones, muéstranos a cuál de los dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, a lo que Judas cayó por su transgresión para irse donde correspondía y echarnos la suerte, y la suerte cayó en Matías. Y a partir de entonces fue contado entre los 11 apóstoles. ¿Se acuerda la Cañela? En el Antiguo Testamento había unas piedras que llamaban Urín y Turín. El Urín y el Turín. Eran unas piedras que se tiraban y bueno, sería como una moneda. Básicamente ellos oraron y se encomendaron al Señor. A veces uno puede encomendarse al Señor y decir, bueno, Señor, ¿qué hago? ¿Viste? El primero que venga le predico. Le predicás. A veces uno se maneja por fe y eso creo que en ese momento se había manejado totalmente por fe en las palabras de David y en que le faltaba uno. Y necesitaban un testigo desde el primer día. Porque muchos también, está la teoría de que Pablo era el que tenían que bautizar, pero acá estaban hablando de una persona que había sido testigo desde Juan el Bautista. O sea que cuando Juan ya lo había bautizado, ya conocían el ministerio de Jesús completo, de punta a punta. Así que bueno, es para considerar. Vamos a ver la llegada del Espíritu Santo, a ver. Entonces, el día de Pentecostés el día de Pentecostés era un día muy especial porque era el día 50. Penteco, viene de 50. Eran las semanas se contaban de 7 por 7, 49, me falta una. El año 50 era el día de Pentecostés, una fiesta de consagración consagradísima, ¿no? Era cada 50 años se hacía esa fiesta. Así que era un día muy especial y era el día de las primicias, donde se festejaba que uno ya había cosechado todas las gavillas, las tenía ahí, las arrendaba, las ataba y era la consagración de toda la cosecha que había surtido. Así que era muy simbólico lo que iba a pasar este día. Perdón, no quiero demorar, pero vos lo que decías del Urín y el Tumín, hace una referencia a Proverbios 16:33 y dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Como que esa suerte era una costumbre. Era una costumbre, obvio. Sí. No es una costumbre como yo, fuiste... O sea, la suerte pone fin a los pleitos, dice, y decide entre los poderosos. Hay otro proverbio más. Así que hay 2 o 3 que hablan de la suerte. No está hablando de ir a jugar a la quinela, obviamente. ¿No? Claro. La suerte en el sentido que uno le pregunta algo a Dios y uno puede tener una guía en el día y decir, bueno, tengo que coger entre estos, Señor, ayúdame y va. Hay veces que no hay tiempo por ahí para tomarse. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban allí juntos y en el mismo lugar.
¿Cómo dice ahí esa versión? ¿También? ¿Juntos? Sí, todos juntos en el mismo grupo. Bien. De repente, fíjense que también habíamos leído que estaban orando, perseveraban en la lectura, en la oración, estaban encendidos, estaban esperando, estaban expectantes a ese momento, estaban esperando cuál sería la manifestación del poder de Dios. De repente, un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Este fuego que posaba sobre cada uno de ellos, yo creo que ya lo he contado, pero el fuego del altar que se hizo en el Antiguo Testamento, cuando se hizo el campamento en el desierto, se preparó el campamento, se puso el lugar santísimo, se puso el altar, se puso donde se iban a cortar la carne, donde iban a sacrificarlo todo, y el altar se puso leña, y el día que lo dedicaron en el templo, en el desierto, bajó fuego del cielo y lo prendió el fuego, no tuvo que nadie darle mecha. Se prendió del cielo, bajó fuego del cielo y lo prendió. Y los sacerdotes tenían la obligación de mantenerlo vivo ese fuego, siempre tenían que ponerle leña y ese fuego tenía que estar vivo siempre, nunca apagarse. Pues se le apagó. Volvieron a andar errantes por la vida. Cuando Salomón construye el templo, pone el templo, hace todo, pone el altar, pone la leña, oran al Señor, baja fuego del cielo y se prende fuego solo. Los sacerdotes tenían que tenerlo prendido siempre, pues se apagó. Y ya los invadieron, tiraron el templo, derribaron el altar y se rompió todo, así que el fuego otra vez se había apagado. Este fuego no lo apagaron nunca. Este fuego está encendido hoy. Es el mismo fuego con el que encendió el Señor su altar y es el de que espera que nosotros demos un olor fragante al Señor. O sea, que el Señor esté contento con la ofrenda que le damos y cómo nos movemos. Así que por eso es que hay lenguas repartidas de fuego y tiene ese símbolo del fuego en este altar. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu los llevaba a expresarse, dice esta versión. Entonces, fíjense que no es que el Espíritu Santo los poseyó. Me tomó el Espíritu y yo, ay, te digo algo que no quiero. El Espíritu Santo descendió y yo cuando estoy lleno del Espíritu Santo, cuando estás clamando al Señor, cuando estás lleno del Espíritu, estás en éxtasis, dice en algún momento de Pablo, uno empieza a hablar espiritualmente, empieza a orar espiritualmente, empieza a clamar de una manera distinta a la que ora ordinariamente. Entonces, estas personas comenzaron a hablar llenas del Espíritu Santo, pero comenzaron ellas lo iniciaron, ¿no? Ellos recibieron el fuego y ellos comenzaron a hablar. No dice que el Espíritu Santo los tomó ni los poseyó. Siempre, fíjense, porque a veces hay iglesias que dicen, me tomó el Espíritu. Donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay? Libertad. ¿Y quién es el que posee? Satanás. Entonces el Espíritu Santo es lo más bueno y lo más maravilloso que hay. El Espíritu Santo de Dios es totalmente compasivo de nosotros. Nos habla con una voz tierna y dice, ¿me dejás? ¿Me dejás hablar? ¿Me das un poquito más de tu vida? No, estoy muy ocupado. Y el Espíritu Santo ¿por qué dice? No contristen el Espíritu. Tiene la pureza de nuestro Dios. Tiene la inocencia de un niño. Y con toda dulzura nos dice, déjame entrar, déjame actuar, déjame hacer esto. Y la gente viene muy en la carne y no lo escucha el Espíritu Santo. Pero cuando estamos en comunión uno con otro, porque a vos se te puede apagar, pero el de él no. Y él sube y él baja y estamos todos encendidos y es eso lo que hace que el Espíritu Santo se manifieste con mucha más facilidad. Si uno tiene una pila de ramas y prende el fuego, va a ser más fácil que una ramita sola prender, ¿no? a que encienda. En aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos piadosos que venían de todas las naciones conocidas. Al escuchar aquel estruendo, la multitud se juntó y se veía confundido porque lo oían hablar en sus propias lenguas. Estaban atónitos y maravillados y decían, fíjense, ¿acaso no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo es que lo oímos hablar en nuestra propia lengua? Aquí hay partos, medos, elamitas, los que habitan en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia. Están los de Frigia y los de Panfilia, los de Egipto y los de las regiones de África, que están más allá de Cirene. Todos judíos como prosélitos, y cretenses y árabes,
y todos los escuchamos hablar en nuestra lengua acerca de la maravilla de Dios. Todos ellos estaban atónitos y perplejos y se decían unos a otros, ¿y esto qué significa? Otros se burlaban y decían, estos están borrachos. Esta parte es para considerar que todas las personas que estaban reunidas ahí, aparte de los 120, como era el día de Pentecostés, venían de todas las regiones del mundo, judíos, todos sabían hebreo, pero se habían criado capaz que en Etiopía. Y venían una vez al año, o en las fiestas especiales, venían a Jerusalén. Venían del Ponto, de Galacia, de Roma. Todos los judíos que estaban esparcidos, como los judíos de hoy en día, tienen su lengua hebrea y aparte la lengua nativa. Que los judíos en Argentina hablan en castellano, los que viven en Estados Unidos hablan en inglés y así. Entonces pasó algo parecido ahí y fueron todos a Jerusalén. ¿Y en qué idioma les habló? ¿Le habló en hebreo koiné? Eran todos griegos, eran todos hebreos. Todos los que estaban ahí sabían su lengua religiosa era hebreo, pero aparte tenían otro idioma. ¿Les habló en hebreo? Les habló en cada uno su lengua. Por eso cuando, si bien se hincha mucho con el lenguaje, que no, que hay esta parte, esta palabra, la palabra de Dios salió en todos los idiomas. Las maravillas de Dios salieron en todos los idiomas. No hay un idioma especial que sea el idioma legendario. El Señor quiso que por toda la tierra saque su voz y otra que la inteligencia artificial. Lo tradujo a todos los idiomas y en ese mismo instante iban traduciendo y lo tradujo a todos los idiomas y a toda la gente que estaba ahí. Así que la maravilla de Dios se puede contar en cualquier idioma, porque el Espíritu es el mismo, no se pierde, y el Espíritu lo defiende él mismo. Defiende el Espíritu de su palabra. Acrisolada de su palabra, dice el Salmo, purificada 7 veces. Entonces Pedro se puso en pie, junto con los otros 11, y con potente voz dijo, fíjense la diferencia. Cuando vamos a Juan o a Mateo, cuando vamos a los evangelios, vemos un grupo de miedosos encerrados con llave por temor a los judíos. Se le apareció Jesús estando ellos con la puerta cerrada, por temor a los judíos, dice. O sea que estaban los 12 o 15 o 20, los primeros, estaban con miedo a que los maten. Sin embargo acá, Pedro parece que le habían puesto una antorcha adentro. ¿No? Porque acá dice, puesto en pie, dice, se paró en el medio de todo y dijo, bueno, ¿no? Ese poder lo tienen que experimentar. Ese poder, cada uno de ustedes lo podía experimentar. De pararse en un lugar y decir, escúchenme, en el colectivo, o en la casa, o en la plaza, o en la calle. Quiera Dios que nos conceda ser valientes para anunciar el Evangelio y no avergonzarnos del Evangelio. Porque el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré. O sea que si yo me paro en un colectivo y hablo a todas las personas y digo, Jesucristo es el Señor, el día que venga mi Señor, ese día, así, vengan todos los ángeles, venga por acá. Esta persona que está acá no se avergonzó de mí, se paró y dio testimonio delante de todo. Eso es lo que va a hacer el Señor con nosotros, dice. El que no se avergüence de mí y de mis palabras, yo lo voy a confesar delante de mi Padre y delante de los ángeles de mi Padre. Esa es la honra que tenemos si no nos avergonzamos del Evangelio. Entonces Pedro se puso en pie junto con los otros 11 y con potente voz dijo, varones judíos y ustedes habitantes de todo Jerusalén, sepan esto y entiendan bien las palabras. Contra lo que ustedes suponen, estos hombres no están borrachos, pues apenas son las 9 de la mañana. Más bien, esto es lo que dijo el profeta Joel. Dios ha dicho que en los últimos tiempos derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos y las hijas de ustedes van a profetizar. Los jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En estos días derramaré mi espíritu sobre todos los siervos y sobre las siervas y también profetizará. Haré prodigios en el cielo y en la tierra y verán señales de sangre, de fuego y de vapor de humo. El sol se oscurecerá, la luna se pondrá roja como sangre antes que llegue el día del Señor y se muestre con toda su grandeza. Acá hace como un paréntesis y da el derramamiento del Espíritu y cómo va a terminar el tiempo del fin, ¿no? Porque estos son los últimos tiempos, porque dice, así ha dicho, en los últimos días derramaré mi Espíritu. ¿Cuáles son los últimos tiempos? Los últimos tiempos son de que Cristo muere, de que Cristo asciende, es el derramamiento del Espíritu Santo y es el último tiempo. ¿Por qué es el último tiempo? Porque después que venga el Señor ya no hay tiempo para el arrepentimiento. Ya no hay otro, bueno, después va a haber otros 5 años más que le va a dar un changüín a los judíos y otro changüín a los africanos. O sea, o creen en el Señor Jesucristo o la ira de Dios está sobre ellos. Porque dice, el que no cree en el Hijo, el que rehúsa creer en la vida,
la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué? Porque la ira de Dios está sobre todas las personas que no cumplimos los 10 mandamientos. Sí, básicamente es eso, los 10 mandamientos, no estamos hablando de los 800 preceptos. Entonces, como el mundo no lo puede cumplir, Dios está enojado con todos nosotros. Nosotros estamos bajo su gracia. Es por eso que Dios no está enojado con nosotros, pero Dios está enojado porque su ley, la gente ha hecho caso omiso de todo lo que ha escuchado y obviamente predomina la carne en este mundo. Entonces, este es el último tiempo. El tiempo de la gracia es el último tiempo antes del fin. Es por eso que es el llamado arrepentimiento. Si vos sabés que todavía te queda, si vos tenés el último vencimiento, te dice la boleta de gas, te viene el vencimiento, el segundo vencimiento, y vos sabés que te quedan 10 días más, ¿viste? Hasta que te lo cortan 10 días más. Pero no te podés hacer el loco. No podés decir, bueno, por ahí, por la duda. No, asegúrate de que estás adentro porque es el último tiempo. Entonces dice, el 22, varones israelitas, escuchen mis palabras, Jesús Nazareno, que fue el varón que Dios aprobó entre ustedes por las maravillas, prodigios y señales que hizo en medio de él, como ustedes mismos lo saben, fue entregado conforme al plan determinado y el conocimiento anticipado de Dios. Y ustedes lo aprendieron y lo mataron por medio de hombres inicuos, crucificándolo. Pero Dios lo levantó, liberándolo de los lazos de la muerte, porque era imposible que la muerte lo venciera. De él, dice David, siempre veía al Señor ante mí. Él está a mi diestra y nada me perturba. Por eso mi corazón se alegró y mi lengua cantó llena de gozo. Mi cuerpo descansará en esperanza, porque no dejarás que mi alma esté en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer caminos de la vida y me llenaste de gozo con tu presencia. Esto es lo que decía David del Espíritu Santo, ¿no? De cómo el Señor iba a habitar en nosotros. Y habla de Jesucristo mismo en primera persona. Esto obviamente le estaba hablando a todo un montón de judíos que no creían que Jesucristo. Recién llegaban y se estaban enterando de esto que pasaba en Jesús. Era como el chimento del momento. Cuando Jesús se encuentra con los discípulos en el camino de Maús, dice, pero ¿cómo? Vos sos el único extranjero que no sabe lo que pasó Jesús. O sea que era algo que sabían todo lo que había pasado, ¿no? Pero toda esa gente que estaba ahí no creía. Esto lo vio antes de que suceda y habló de la resurrección de Cristo, el 31. Esto lo vio antes de que sucediera y habló de la resurrección de Cristo y de que su alma no se quedaría en el Hades, ni su cuerpo se corrompería. No había poder legal de Satanás ni del diablo para retener a Jesucristo porque Jesucristo no tenía ningún pecado. Él no tenía ningún pecado. Su alma no tenía ningún pecado. Él condenó todo el pecado en su carne, en su físico, en su sangre. Él derramó toda su sangre. Su alma obviamente la había creado el Dios Todopoderoso. No tenía una mancha. Y no lo pudo retener. No lo pudo retener. La muerte no lo pudo retener, no tenía ninguna acusación. Y la única manera que vos quedes preso es que seas culpable. Entonces, no había ninguna acusación, ninguna condena. Tuvo que dejarlo libre Satanás. El diablo tuvo que dejarlo libre. La muerte le tuvo que abrir las puertas. El 32. Pues este Jesús, Dios lo resucitó y de esto todos somos nosotros testigos. Entonces, básicamente la predicación del Evangelio es de anunciarle a todo el mundo. Cuando el mundo dice, no, porque mi papá está enfermo, porque aquel tiene cáncer, porque yo conozco uno que tiene poder sobre la muerte. Yo conozco personalmente una persona que tiene poder sobre la muerte, sobre la vida y sobre la muerte, se llama Jesucristo. Ese es el momento para hablar de Jesucristo. No empiecen a decir, no, bueno, voy a ir a la iglesia. Ustedes tienen el poder. Ustedes lo tienen en tu boca, cerca de ti está tu palabra. En tu boca y en tu corazón. En ningún momento dice, vayan a la iglesia a decirle al pastor que ore por él. Está muy equivocada a veces. El cristianismo moderno está muy equivocado. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esa palabra vos la tenés que confesar en ese momento. En ese momento donde se te pide, vos hablás de una persona que conocés que resucitó y que venció la muerte. 36. Sépalo bien todo el pueblo de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, todos se sintieron un profundo remordimiento en su corazón y le dijo a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿No? Se habían dado cuenta que se le habían remandado con Jesús. Se le habían remandado hasta acá, habían metido la pata hasta acá.
Porque Jesucristo realmente era inocente. Se dieron cuenta que por envidia lo mataron. Porque se le terminaba el kiosquito. Ellos vendían, vos entrabas por un lado, vendían la paloma, después te vendían el cordero, después se lo comían ellos, después le daban la plata a los fariseos, un poco como el sistema de hoy en día religioso, ¿no? Era plin caja, ibas, pagabas, tocabas, viste, cantaba un poco, cantaba y se iban, y era todo así. Entonces lo mataron a Jesucristo y se equivocaron con él. Se equivocaron porque pensaban que era un impostor, un hereje, y realmente había resucitado. Lo habían visto todos. Más de 500 testigos lo vieron. Y la gente que dio testimonio de estas cosas ha muerto por este mensaje. No le salió gratis decir la novedad. Uno hoy dice, Jesucristo resucitó, y nadie te va a decir nada, nadie te va a venir a pegar un palo ni nada. En ese momento, sí. O sea que era 10 veces más difícil hablar de Jesucristo en ese momento que ahora. Era muy difícil. Es por eso que fueron inundados de poder, inundados del Espíritu Santo para que no callen y para que hablen. Como se dice en un momento a Pablo, no calles, habla, le dice. Entonces dice, Pedro le dijo, dice, bueno, ¿qué podemos hacer? No, se sintieron compungidos, se sintieron culpables, se sentían mal por lo que habían hecho. Y Pedro le dijo, arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y serán perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, hay un paso, acá le dice el paso que tienen que hacer. Lo primero que tiene que hacer una persona es arrepentirse. Mi vida es una porquería, de principio a fin. No saco nada de mi vida. Todo lo bueno de mi vida viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Todo lo bueno que tengo en mi vida viene del Padre. Toda buena dádiva viene del Padre. Las veces que me equivoco soy yo, cuando uso mi carne. Eso soy yo y de lo que me arrepiento. Y no quiero saber nada con ese Gabriel. No quiero tener nada. Y el día que se muera, gloria a Dios. Ojalá que el Señor me resucite, como dice Él, en un cuerpo incorruptible, otro cuerpo. Este cuerpo, la verdad que, por más que lo queremos zafar, lo queremos emparchar, somos pecadores. Tenemos un corazón inclinado hacia la maldad y ese es el verdadero arrepentimiento. Reconocer que tu vida sin Dios no sirve para nada. Va al mismo lugar que van todos, al cementerio. Entonces le dice, arrepiéntanse y crean al Evangelio. ¿De qué nos tenemos que arrepentir? De haberlo dejado al Señor en el paraíso. De haber nosotros decidido tomar del árbol del conocimiento del bien y del mal. No, yo sé lo que está bien y lo que está mal. Uno le predica a la gente y no quiere dejar su egoísmo. Dice, pero yo estoy bien, yo sé, yo para mí, yo no le hago mal a nadie. No le haces mal a nadie según quién. Vos sos el que te justifica vos mismo y vos sos el que te pone la ley. Entonces vos sos Dios. Vos te sentás como Dios, te haces pasar por Dios y vas a ser juzgado por Dios. Porque si sos consciente de lo que estás haciendo, porque un niño tira eso que sale carísimo, Roma no se da cuenta y lo tira, ¿no? Uno le puede hacer, pero no, ella no se da cuenta de la gravedad que tiene. No es culpable porque no se da cuenta de la gravedad. Nosotros hoy sí sabemos. Nosotros sabemos muy bien cuando mentimos. Sabemos muy bien cuando somos egoístas. Sabemos muy bien cuando adulteramos. Cuando somos avaros. Sabemos perfectamente. El Espíritu Santo nos dice a nosotros. Entonces, arrepentirnos, tratar de matarlo, como dice, matalo a ese. Que no se manifieste. Si tenés celos, envidia, amargura, matalo en tu carne, matalo, comételo, no sirve para nadie, no aporta nada, no edifica. Y a veces es mejor hablar lo que edifica, lo que lleva a la paz. Pero como venimos del mundo, traemos a veces la suciedad del mundo, traemos las patas sucias de haber caminado todo el día en el mundo. Es por eso que también la costumbre de lavarnos los pies es simbólica. ¿En qué sentido? Si yo lo veo a mi hermano con los pies sucios, ¿por qué? Porque está en este mundo. Se va a equivocar. Oro por mi hermano. Si no lo van a llevar preso por matar a su esposa, a sus hijos. O sea, estamos hablando de cosas cotidianas, ¿no? Que uno por estar en el mundo tiene. Entonces dice, arrepiéntanse, bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados sean perdonados, entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Es un regalo el Espíritu Santo y no hay nada que podamos hacer más que clamar y pedirlo. Por eso el Señor dice, llamen y se os abrirá, busquen y hallarán, golpeen y se les abrirá. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide un pan,
le va a dar una piedra. O si le pide un pescado, le va a dar una serpiente. Si ustedes son malos, si ustedes siendo malos, saben tratar bien a sus hijos, ¿cómo no les va a dar el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces la pregunta de hoy, ¿tengo el Espíritu Santo? ¿Tengo el Espíritu Santo? ¿Tengo el sello del Señor? ¿Tengo fuego adentro mío que me dice hablar de Jesucristo? ¿Tengo algo que me impulsa cuando la gente está hablando? Porque puede ser que a veces esté el Espíritu, pero no andamos en el Espíritu. Por eso dice, si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. O sea, buenísimo. Uy, tengo el auto. ¿Vieron cuando uno lleva a los chicos al shopping? Que son muy chiquitos. El pibe no sabe si vos le pusiste un fichín o no. Lo sentás y el pibe va como piensa que anda, ¿viste? Tiene el auto, todo cosa, pero no tiene ficha. Eso no va a andar nunca, ¿viste? Bueno, vamos para otro, ¿viste? Bueno, pasó por todos los juegos, ¿viste? No puso un mango. Entonces, nosotros tenemos el auto. Decís, uy, tenemos el auto, gringo, qué bueno, ay, Señor, gracias, me llegó el auto, ¿no? Haciendo una alegoría, una figura del Espíritu. Tenemos el auto, ¿no? Jamás lo pusimos en marcha. Jamás fuimos a ningún lado con ese auto. Sí, es un don, lo tenés el auto, pero bueno, a ver, ¿qué te parece si lo arrancás? Arrancás y empezamos a manejarnos en el Espíritu. Porque si el Espíritu no te está diciendo, che, anda a pedirle perdón a tu suegra, che, el Espíritu no te dice, che, arreglate con tu hermano, che, el Espíritu no te dice, anda a predicarle acá, Si el Espíritu te dice, che, come, fíjense, el que te dice, come, dormí, mirá Netflix, tirate, mirá un rato tele, vos te lo merecés, sos un campeón, ese no es el Espíritu. El Espíritu es locura. El Espíritu es locura. Te dice, mirá, juntate ese auto ahí al lado, arrimate que ese hombre tiene una necesidad, hablar de Jesucristo. Me han pasado cosas locas así, no así como tiene que ser. Bueno, yo me paré y así. Sí. Es como tener un regalo así, una caja empaquetado y no abrirlo. Tal cual. Acá dice que es un don, ¿no? El Espíritu Santo es un don. Y dice, arrepiéntase, bautícense en el nombre de Jesús, van a ser perdonados sus pecados y van a recibir el don del Espíritu Santo. Dios no es mentiroso, o sea que el Espíritu lo tenemos porque hemos creído en Jesucristo. Hemos creído que se ha resucitado a los muertos. Hemos hablado del Señor Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo lo hemos recibido porque nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Entonces lo tenemos el Espíritu. Pero, ¿qué nos falta para hacer estas obras? ¿Qué faltaría para que estas personas comunes y corrientes que andaban en la calle hicieron proezas en el Espíritu? ¿Cuánto nos falta para esto? Entonces dice, bueno, el 39, fíjense qué importante, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos. La promesa es para nosotros y para nuestros hijos, sean engendrados en la carne o en el Espíritu, para todos. Porque dice, porque fue hecha esta promesa para ustedes y para sus hijos y para que todos los que están lejos y para todos aquellos a quienes el Señor Dios llame. No hay diferencia. El Señor no hace diferencia. Puede tener 40 años, 15, 18, 25, el idioma que sea, la posición social que quiera. Si Dios te llama, es para darte su Espíritu Santo. Si Dios te está llamando, es porque te quiere regalar su Espíritu Santo, porque ese es el sello de la promesa. Con ese sello es el pasaporte a la salvación. Ahora bien, ¿cómo sé que tengo el pasaporte? ¿Cómo sé que tengo el auto si cada vez que tengo que ir a un lado pido un Uber? ¿Para qué te manejas en Uber si tienes auto? Bueno, pero yo me siento mejor en colectivo. O sea, tenemos el Espíritu Santo, pero no sabemos cómo andar. Y yo pienso que la iglesia va madurando, y como dice el proverbio, la luz el camino de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día perfecto. Y yo creo que el Señor quiere para nosotros una madurez, una llenura del Espíritu Santo, para todos nosotros. Está madurando el tiempo en donde todos tenemos que profetizar, llenarnos del Espíritu Santo, orar y vencer las barreras que tenemos mentales, de vergüenza. Ese estudio de memes es muy bueno, el estudio de la vergüenza. Un montón de bloqueos que tenemos mentales para hacer lo que el Señor dice, no lo que nuestra carne quiere. Porque a veces en la lucha de la carne estamos que sí, bueno, me tomo una cerveza, no me tomo una cerveza, sí, más allá de todo. Predicá el Evangelio, que es ahí donde le vas a dar ganancia. No decir, bueno, hoy no miré televisión, hoy me lavé con agua. Interesante también pensar quiénes fueron los que recibieron el Espíritu Santo ahí, porque
quien convence a esos que se compungieron de corazón es el Espíritu Amén. Santo. Amén. Y ahí Pedro les explica cómo activar. Amén. Y bueno, encontraste acá el dato de que todo lo que existe es pecado. Porque tiene que reconocerse la ley, digamos, el pecado ante la ley para que uno pueda arrepentirse de algo. Amén. Si no, no hay posibilidad de que alguien se arrepienta. Vos vas a cualquiera y decís, Dios te ama. Y claro, ¿cómo no me va a amar a mí? Claro, se se recopado. Mirá qué copado que son. Dios, obvio, Claro. a mí. Ahora, cuando la confrontación es real, el Espíritu es el que Amén. convenció. Amén. Amén. Entonces ahí también podríamos pensar, analicemos, profundicemos, digamos, si el Espíritu también llegó a esos. ¿Por qué? Porque hay algunos que lo creyeron y le dijeron, nada, este te emborracha. Pero a los otros que después Pedro les habló, estaban también ahí que escucharon, el Espíritu seguramente fue el que convenció. Porque la Biblia como decía, se explica a sí misma y la misma Biblia dice que el Espíritu es el que convence de pecado, Amén. justicia y juicio. Amén. En el versículo que leí, leyó el 39, dice, para cuando se reunió nuestro Dios, llame así. Claro. Llame a él. Entonces, como dato agregado a lo que viene diciendo Gaby es, el Espíritu es el que opera. Amén. Nosotros lo que tenemos que hacer es como ir tirando la leña. Nosotros somos como el parlante, como el parlantito. O sea, el Señor nos usa, pero o sea, necesita un parlantito. O sea, si querés que la gente escuche, tenés que poner una voz. Tenés que dar una identidad, porque el Espíritu no es que anda así, soplando, llenando el Espíritu Santo a la gente por la calle. Justo viene la ráfaga del Espíritu Santo y te llena el Espíritu Santo. Nos necesita a nosotros. De alguna manera. No es que nos necesita, nos hace partícipe de su gloria. El Señor como diciendo, bueno, esto lo puedo hacer solo. Como, viste, vos estás juntando la leña, vos estás deslomando con 200 cosas y le decís a tu hijito, tomá, llévame este. Y tu hijito va con una ramita y lleva, viste, una ramita. La obra la hace el Señor. Y Él nos hace copartícipe como un padre cocinando que le dice a una nena, a un chico, ayúdame a cocinar, ¿no? Y alcanza las cosas. Entonces, sí, Cevita. La importancia de la fe en todo esto, ¿no? Amén. Empezar a orar, porque de hecho cuando dice tome otro su oficio, que tiran el urín y el turín, que eran estas piedras de la suerte, no era la voluntad de Dios lucir esa. Pero tampoco los reprendió porque estaban haciendo, estaban activos. Claro. Después en Gálatas aparece Pablo, que dice Pablo, hecho apóstol, no por voluntad de hombre, sino por Dios. Amén. ¿Cierto? Entonces, en el accionar, en el estar probando, decía, entre que vas a ir a hacer, mejor hacer. Obvio. Y por fe. Claro. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? Claro. Agradable y perfecta. Amén. Amén. Entre no estar haciendo nada y hacer. Porque tampoco es que el Espíritu Santo, como decía, te va a poseer y te va a decir, ahora. Claro, ¿no? Es la fe. Amén. Que agrada a nuestro Padre. Amén. Sí, sí. Manuel. No, que uno también se puede llenar del Espíritu Santo leyendo la palabra, porque son palabras que salen de la boca de Dios y la palabra misma te dice que su palabra, Jesucristo dijo, son espíritu y son vida. Amén. Amén. El tema de la palabra. Lo último, Sí. perdón. Y quiero que quede claro también el tema de estar lleno o estar vacío. ¿No? Nosotros ya fuimos con una medida exacta del Espíritu Santo. No es que nos llenamos o nos vaciamos. O lo usamos o no lo usamos. O le damos el caudal, abrimos el caudal. Claro. Pero lo abrimos. Pero den por hecho con fe. Está completo. El Espíritu ya estamos completos. Amén. Espíritu Santo. No nos podemos llenar más del Espíritu Amén. Santo. Porque estamos colmados del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a ver. Ya estamos. Pero si recién empieza la introducción. Bueno, le termino hasta ahí, hasta el 2. Terminamos el 2. Dice, y con muchas otras palabras les hablaba y los animaba. Le decía, pónganse a salvo de esta generación perversa. Pónganse a salvo de esta generación perversa. Le estaba diciendo que se sumen a esto. Arrepiéntase. Por eso que te digo, necesita de la proclamación. Dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Y cómo escucharán si no hay quien les predique? O sea que hay todo un plan de Dios en hacernos copartícipes del Evangelio para participar de esta obra. Y este Espíritu Santo
más allá de que vos orás por la tía, orás por el perrito de no sé quién, por la ayuda porque venga la ambulancia en el momento, hermano, le pido que se me cortó la luz, más allá de eso, necesitamos salvar almas, tenemos que dejar de pensar como niños. Esa cosa, Dios te la va a dar así, no tiene problema en sanar tu vida, tu hermano, que sea. Pablo, bueno, ahora vamos a leer más adelante, no quiero spoilear todo el libro, pero Pedro pasaba y la sombra de los apóstoles sanaba a los enfermos. Estaban llenos del Espíritu Santo, estaban como inmersos en el Espíritu. Uno, claro, como dice Seba, estamos llenos del Espíritu Santo, pero yo me voy solo, y yo solo no soy la llenura del Espíritu Santo. Cuando estamos todos unánimes, reunidos y clamando, que es lo que yo propongo que debemos hacer en la congregación, clamar y orar hasta que venga, hasta que todos nos inundemos, hasta que todos nos arrepintamos, hasta que todos lloremos y hasta que nos vayamos bien pipones, sabiendo lo que estamos haciendo. Porque en los encuentros, ¿qué hacemos en los encuentros? Hacemos eso, juntarnos, hacemos tanta fricción entre nosotros que el fuego empieza a encender y nos llenamos del Espíritu. Y venimos a los encuentros, qué bueno, porque pasó esto. ¿Sabés qué pasó? Que estuviste en comunión con los hermanos 2 días. Imagínate 40 días, imagínate 30 días. Ahí orando y ayunando y clamando y pidiendo y considerando la Escritura. Se retroalimentaban entre ellos y no dejaba que ninguno caiga. Y van a ver cómo se empieza a manifestar, cómo se empieza a desarrollar este reino que ellos le preguntaban. ¿Y cómo va a ser el reino? Tranquilo, yo te lo voy a explicar. Llegó el Espíritu y el Espíritu le empezó a declarar cómo era la cosa. Así que bueno, terminemos con esto. Entonces dice, póngase a salvo de esta generación perversa. Fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados y en ese día se añadieron como 3.000 personas, las cuales se mantenían fieles a la enseñanza de los apóstoles, en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué dice ahí, Vale? Lo mismo. La 42, el 42, léelo. Sí, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en eso. Nosotros perseveramos en la salguita, en pagar las cuentas, hermano. A ver cómo vamos a hacer para salir adelante. ¿En qué persevera nuestro pensamiento? En la cosa de este mundo. Ellos perseveraban en otra cosa. Este es el espíritu que hay que seguir. No es el otro espíritu. El otro espíritu va a estar, va a llegar, no te va a pasar nada. El Señor, vos laburás que el Señor va a añadir lo que tenga que hacer. Lo que no quiere el Señor es que nos afanemos por eso. Porque el Señor nos dice, bueno, tirate tranquilo, que mira que los pájaros, hacé la del pájaro. Tirate que la semilla. El pájaro se levanta cada mañana y va a buscar la semilla y están. ¿No? El tema es nuestra mente, perseveraban. ¿En dónde perseveran? Persevero en esto, ¿va? Lo tengo que conseguir. Por eso el Señor dice, busquen, golpeen, llamen. Si ustedes hinchan, si ustedes molestan como la viuda esta injusta, el Señor les va a dar el Espíritu. Amén. Y lo van a poder manifestar. Al ver que muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaron de temor. Y todos los que habían creído se mantenían unidos y compartían todo. Vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos, según su necesidad, cada uno. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas. Todos los días se reunían en el templo. Nosotros 2 reuniones y faltó una. A veces me canso. Pero si empezamos a ver que Mati no falta nunca, empezamos a ver que More viene siempre acá cantando con ganas, a mí me va a dar ganas de venir acá. Y no voy a dejar de faltar. Y otro también va a agarrar ese espíritu. Y otro también. Y otro también. Y un día vamos a hacer reunión de jóvenes. Y otro día de matrimonio. Y otro día cantamos alabanza. Pero nosotros tenemos que empezar esto. No va a venir nadie más a ayudarnos. Somos nosotros los responsables de este espíritu y cómo lo ministramos y cómo lo manejamos. Y lo bueno es que no tenemos que ir a pedir al pastor general, ni mandar una carta al Papa, ni a Gigi Ávila, ni a ningún apóstol. Estamos entre nosotros y sabemos el camino. Como diciendo, ¿cuál es el camino, Señor? Este es el camino. Acá les voy a dejar el camino. ¿O paramos ahí? Antes de que vendan las casas, antes de que vendan las posiciones, vamos a pararlo acá. Porque esta fe está quemando, en cualquier momento.